Jesús se refiere a la identidad de las semillas como este es el que fue sembrado, lo cual parece indicar que las semillas también son personas. La pregunta natural aquí es, ¿las semillas son la palabra del reino o son personas? Hola, bienvenidos a Reflexión Teológica. En este video analizaremos una parábola que se encuentra en Mateo 13, la parábola del sembrador. Una parábola es una historia que Jesús lanza junto con una enseñanza para su audiencia. Estas parábolas tienen como enseñanza principal el reino de Dios, y creo que no está de más recordar que hemos definido reino como la unión de tres elementos: pueblo, lugar y gobierno. Es decir, no existe un reino sin un pueblo viviendo en un lugar bajo un gobierno. No olvide esta definición, pues en este video nos va a servir para mejorar nuestra comprensión del reino que Jesús predicó. Por lo pronto, por lo abordado en los videos pasados, hemos concluido, a partir del mensaje de Jesús, que su reino es presente, es una existencia real y actual. Jesús anuncia, el reino llega conmigo. Y también que el reino de Dios es valioso, que vale la pena renunciar a lo más preciado para obtenerlo. Si te interesa saber cómo llegamos a estas conclusiones y aprender desde el principio qué es una parábola y cuál es su función en el mensaje de Jesús, te dejo en la descripción el enlace del video donde te lo explico. Por ahora entraremos de lleno al análisis de la parábola del sembrador. Ya lo mencionamos, esta parábola se encuentra en Mateo 13. Y como podemos observar, en este capítulo hay un gran conjunto de parábolas reunidas. Parábolas que por cuestiones pedagógicas podemos clasificar por su similitud temática, como se muestra en el siguiente cuadro. En él se agrupan las parábolas de este capítulo en torno a sus similitudes, en 4 grupos. En el primer grupo se encuentran las parábolas que poseen lenguaje de agricultura y de pesca. En el grupo 2, aquellas que hablan de algo pequeño. En el tercer grupo, aquellas que muestran algo de valor. Y el grupo 4, a la parábola más diferente de todas en el capítulo, una que muestra a un hombre con cosas nuevas y viejas. Hoy nos concentraremos en el primer grupo, específicamente en la primera de sus parábolas, la parábola del sembrador. Bien, ¿qué dice esta parábola? Vamos al texto. Vamos a leer la parábola directamente de la Escritura. Dice así: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, ¿qué significa esta parábola? Hay interpretaciones muy populares de esta parábola, pero aquí quisiera que nos concentráramos al 100 en analizar el texto bíblico directamente. De primera podemos notar que en la parábola hay algunos elementos claves. Por ejemplo, hay un sembrador, están las semillas que él está sembrando, y estas semillas caen en diferentes campos, por ejemplo el camino, y aquí aparecen unas aves, también caen sobre piedras, o el texto le llama pedregales, caen sobre espinos, y por último en buena tierra. ¿Qué significa esta parábola y sus diversos elementos? Afortunadamente no tenemos que inventar nada, pues el mismo Jesús, más adelante en el capítulo, explica su significado. Veamos la explicación de Jesús y saquemos algunas conclusiones. Aquí está la explicación, vamos a leerla directamente del texto. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, y a continuación viene la explicación. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vamos a tratar de entender qué significan los diferentes elementos de esta parábola, empezando por el sembrador. Del sembrador no se dice quién es explícitamente. Podríamos especular, pero prefiero que nos mantengamos en lo que el texto expresa.
El hecho de que no se mencione la identidad del sembrador sugiere que el énfasis está en otro lugar. Por ejemplo, en las semillas, de las cuales sí se dice muchas cosas en el texto. Ahora, ¿qué son las semillas? Lo más evidente es lo que Jesús dice en el versículo 19, que la palabra del reino fue sembrada en el corazón de una persona. Esto nos da a entender que la palabra del reino, refiriéndose al mensaje de Jesús, es la semilla, y el corazón el campo donde es sembrada. Y sí, esto es correcto, el texto lo dice claramente. Pero hay un detalle que suele pasarse por alto. En los versículos 19, 20, 22 y 23, Jesús dice diferentes cosas de las semillas y utiliza un lenguaje que puede indicarnos algo más sobre su significado. Vamos entonces a leer estas partes y tratar de analizar la forma en las que se habla sobre la semilla. Aquí están estas porciones. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es lo que ya analizamos. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y en el momento la recibe con gozo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Jesús se refiere a la identidad de las semillas como este es el que fue sembrado, lo cual parece indicar que las semillas también son personas. La pregunta natural aquí es, ¿las semillas son la palabra del reino o son personas? Al parecer, en el texto son ambas cosas. De hecho, captar este detalle nos lleva a una comprensión más rica de la parábola, pues ella no nos sugiere interpretar la semilla solamente como el mensaje del reino, sino como el mensaje siendo escuchado y recibido por una persona. ¿Ven la diferencia? No solo se trata del contenido del mensaje, sino de la interacción entre el mensaje y el oyente. La semilla en la parábola del sembrador es el mensaje de Jesús que entra en el corazón de alguien. Ahora continuemos. ¿Qué representan los campos en donde cae esa semilla? Por lo que ya leímos, parece que los campos indican situaciones de vida o reacciones del corazón humano ante el mensaje. No se trata de cualquier circunstancia, sino de lo que una persona puede experimentar al escuchar el mensaje de Jesús. Por ejemplo, no entenderlo a causa del enemigo representado por las aves, esto es lo que ocurre junto al camino, o recibirlo con ánimo pero abandonarlo cuando hay problemas, esto es lo que sucede en las piedras, o escucharlo pero dejarse seducir por las riquezas, esto es lo que ocurre entre las espinas, o por último, escucharlo, creer en él y dar sus frutos, esto es lo que ocurre en la buena tierra. Es decir, los campos representan cómo reacciona el corazón humano al escuchar la palabra del reino, y como vemos, de diversas formas. Ahora sí, ¿qué enseña esta parábola sobre el reino de Dios? Recordemos que el propósito principal de toda parábola es enseñarnos algo sobre el reino. Entonces, ¿qué nos dice esta sobre cómo es el reino que Jesús predica? Aquí está la respuesta. Nos dice que el reino tiene que ver con un mensaje, pero no con cualquier mensaje aislado, sino un mensaje que es recibido, escuchado y reaccionado por personas. Por lo tanto, el reino que predica Jesús tiene que ver con las personas. Esta conclusión está íntimamente ligada con el concepto de reino. ¿Recuerdas la definición del principio, la definición general que dimos de reino? Un reino es la unión entre pueblo, lugar y gobierno, pues con el reino de Dios no es diferente. Si un reino es un pueblo, un lugar y un gobierno, ¿quién es el pueblo de Dios en el reino de Dios? Según esta parábola, las personas que escuchan, entienden y creen en el mensaje del reino. En otras palabras, el reino de Dios está compuesto por personas. Así, a la lista de conclusiones sobre cómo es el reino que Jesús predica, sumamos una más. El reino está compuesto por personas. En la siguiente parábola, la del trigo y cizaña, seguiremos profundizando en el mensaje del reino de Dios en boca de Jesús. ¿Te interesa seguir aprendiendo sobre el significado de la Biblia? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Si ya lo hiciste, dale me gusta a este video. Eso nos ayuda a seguir difundiendo este tipo de contenido bíblico. Hasta luego.